se recomienda discreción. Lo que estás a punto de escuchar es contenido con fines exclusivamente educativos y de entretenimiento, basado en información de dominio público y testimonios que han estremecido a los medios internacionales. Última hora. Se ha desatado un verdadero terremoto mediático tras la explosiva aparición de Sylvester Stallone en el marco del caso que ha puesto bajo la lupa a figuras de la élite del entretenimiento. Lo que parecía una simple declaración más, se transformó en una denuncia indirecta que ha sacudido los cimientos del poder en Hollywood. Nadie lo vio venir. Nadie estaba preparado para que el mismísimo Rocky Balboa rompiera el silencio. Pero lo hizo. Y lo que dijo dejó a todos sin aliento. La sala del tribunal estaba llena. Fotógrafos, reporteros, abogados, curiosos. Las cámaras apuntaban a un solo hombre. Sylvester Stallone, con el ceño fruncido, caminó con paso firme hasta el estrado. Su presencia era imponente. Pero lo que más llamó la atención no fue su físico aún vigoroso, sino la carga emocional que llevaba en los ojos. Como si estuviera a punto de hacer algo que había pospuesto durante décadas. Tras jurar decir la verdad, el actor de 77 años respiró hondo. Y entonces, sin rodeos, comenzó a relatar una experiencia que no solo lo había marcado, sino que había transformado su percepción del mundo del espectáculo para siempre. Habló de una reunión a puerta cerrada celebrada a principios de los años 90 en una de las mansiones más exclusivas de Beverly Hills. Un evento que en apariencia era una cena de networking, pero que pronto revelaría intenciones mucho más turbias. Me invitaron bajo la premisa de hablar sobre oportunidades creativas con ejecutivos importantes, comenzó diciendo Stallone, pero apenas crucé la puerta, supe que algo no estaba bien. El actor recordó cómo la casa estaba iluminada con luces tenues, música suave de fondo, y una atmósfera cargada de tensión. Entre los asistentes, mencionó dos nombres que provocaron un murmullo inmediato entre los presentes, Clive Davis, legendario productor musical, y Sean Combs, también conocido como Diddy, quien en ese entonces apenas comenzaba a ascender en la industria. Stallone afirmó que, aunque no había pruebas concretas de actividades ilegales en esa noche, sí presenció comportamientos que, en sus propias palabras, rayaban en lo ritual y lo manipulador. Según su testimonio, la velada no tardó en transformarse en una especie de ceremonia de control, donde el poder se medía no por logros, sino por la capacidad de doblegar la voluntad de otros. Vi a jóvenes talentos entrar con la esperanza de encontrar apoyo para sus carreras, y salir con los ojos vacíos, como si hubieran dejado algo atrás, narró. Su voz tembló ligeramente. No dio nombres de esas personas, pero dijo que algunos hoy son reconocidos artistas, mientras otros simplemente desaparecieron. Lo más inquietante fue cuando relató haber visto cómo se susurraban acuerdos detrás de puertas cerradas. Acuerdos que no se basaban en contratos, sino en lealtades y silencios. Me ofrecieron una especie de pacto. No lo acepté. Me retiré esa misma noche, y desde entonces, supe que había cosas que jamás podrían decirse en voz alta, dijo. Su negativa, sin embargo, tuvo consecuencias. Asegura que ciertos proyectos le fueron retirados sin explicación, y que durante años sintió que había sido puesto en una lista negra silenciosa. Pero, ¿por qué decidió hablar ahora? Stallone respondió con una sola palabra, conciencia. Y luego añadió, he callado por miedo. Pero ahora que veo a jóvenes destruidos, carreras arruinadas y verdades saliendo a flote, sé que no puedo quedarme callado más. En la sala, algunos presentes comenzaron a derramar lágrimas. Otros simplemente bajaban la mirada, incómodos, como si escucharan una confesión que los comprometía. A lo largo del testimonio, Stallone fue cauto pero firme. Jamás dijo haber presenciado un crimen, pero dejó claro que lo que se respiraba en esos círculos era todo menos transparencia. A partir de ese momento, el tribunal quedó en un estado de inquietud. La jueza pidió un receso de 15 minutos, y en los pasillos, los murmullos se multiplicaban. Las redes sociales explotaban con titulares como Stallone rompe el pacto del silencio, Rocky contra el sistema y el lado oscuro de Hollywood al descubierto. Lo que siguió al receso fue aún más impactante. El abogado principal del caso presentó un video grabado en 2005, en el que se ve a Clive Davis acompañado de varios hombres en una sala privada de un club nocturno exclusivo de Nueva York. Uno de esos hombres, con sombrero y lentes oscuros, fue identificado como Diddy. El video no muestra ningún acto explícito, pero sí confirma la existencia de encuentros selectivos, con listas de acceso restringido y seguridad privada contratada para evitar cualquier filtración. Stallone observó las imágenes con una mezcla de frustración y resignación.
No lo dijo, pero sus ojos hablaban por él. Era como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Como si por fin el velo de impunidad comenzara a levantarse. Y no fue el único. Tras su declaración, otros artistas comenzaron a manifestarse en redes, desde cuentas verificadas y bajo sus nombres reales. Algunos ofrecieron apoyo, otros simplemente escribieron frases como "ya era hora" o "gracias por tu valor, Sly". La conversación cambió. Ya no era solo un caso judicial. Era un movimiento que comenzaba a tomar forma. Lo más sorprendente ocurrió cuando un ex asistente de producción, identificado como Marcus K., se presentó voluntariamente a testificar. Su relato, aunque breve, fue directo. Confirmó que había trabajado para una empresa subsidiaria de Bad Boy Records durante 2004, y que fue testigo de reuniones irregulares, entrega de sobres en efectivo y silencios comprados con contratos ventajosos. Y fue justo ahí donde el testimonio de Stallone cobró aún más peso. Porque Marcus describió, con detalles similares, una velada en una mansión de Beverly Hills donde los acuerdos no se firmaban con tinta, sino con lealtades inquebrantables. La conexión era clara. Y por primera vez, el silencio se rompía desde adentro. Las redes sociales se volvieron un campo de batalla de declaraciones cruzadas, y el nombre de Diddy, junto al de Clive Davis, comenzó a aparecer en titulares internacionales con una intensidad que no se veía desde hacía años. Lo que antes eran simples rumores de pasillo, ahora se convertían en piezas dentro de una narrativa que apuntaba a algo mucho más oscuro, algo que los medios convencionales apenas comenzaban a cubrir. Mientras el tribunal recuperaba su compostura, el juez permitió que se proyectara un nuevo fragmento de evidencia, un correo electrónico filtrado, presuntamente enviado por un ejecutivo de una gran disquera a un socio cercano de Coons. El contenido, aunque no explícitamente criminal, revelaba una red de favores, intimidaciones veladas y compromisos informales con jóvenes talentos que buscaban un lugar en la industria. Los nombres estaban parcialmente redactados, pero las fechas y lugares coincidían con las declaraciones de Marcus y Stallone. El fiscal tomó la palabra. Con una voz serena pero cargada de intención, afirmó que lo que se estaba exponiendo no era un caso individual, sino un sistema. Un patrón. Una estructura de poder construida sobre la sumisión, la manipulación y la complicidad silenciosa. Habló de décadas de encubrimiento, de medios pagados para desviar la atención, y de contratos redactados no solo para proteger intereses comerciales, sino para sellar la boca de quienes sabían demasiado. En ese momento, la sala quedó en completo silencio. Y entonces, se produjo un giro inesperado. Una figura delgada, de cabello plateado, se levantó desde el fondo de la sala. Nadie parecía reconocerla a primera vista. Pero cuando pronunció su nombre, todo cambió. Era Evelyn Hudson, exdirectora de marketing de una de las discográficas más poderosas de los 90. Se presentó voluntariamente ante el estrado. Nadie la había citado. Pero no podía más con su conciencia. Lo encubrimos todo, dijo, con lágrimas en los ojos. Yo fui parte del sistema. Firmé cheques. Organicé fiestas. Silencié voces. Pero lo que vi no me deja dormir desde hace años. Su declaración no solo validó las sospechas, sino que añadió una capa completamente nueva a la narrativa, el componente corporativo. Empresas enteras sabían lo que ocurría, y aún así, preferían no intervenir. Porque el negocio era más rentable que la verdad. Evelyn mencionó que, en varias ocasiones, vio cómo se utilizaban eventos benéficos como pantallas para ocultar reuniones privadas. Afirmó haber visto listas de jóvenes artistas seleccionados para citas especiales con ejecutivos. Algunos regresaban con sonrisas forzadas, otros simplemente no regresaban. Lo dijo con un tono apagado, como si cada palabra le pesara en la garganta. El juez interrumpió la sesión brevemente. El ambiente estaba tan cargado de tensión que varios asistentes necesitaron salir a tomar aire. Las cámaras, que habían sido restringidas en ciertos momentos, comenzaron a captar cada gesto, cada suspiro, cada mirada. Esto ya no era solo un juicio. Era una exposición pública del alma corrompida de una industria que durante décadas se vendió como el sueño americano. Pero la tormenta no terminaba ahí. Fuera del tribunal, mientras la sesión era suspendida por el resto del día, un nuevo video comenzaba a circular. Filtrado anónimamente, mostraba imágenes tomadas con un teléfono desde la parte trasera de un restaurante lujoso en Los Ángeles. En él, se ve a Clive Davis conversando con un joven cantante. La conversación no es audible, pero la expresión del muchacho, la forma en que mira hacia abajo, evitando contacto visual,
y el gesto firme de Davis al colocarle la mano en el hombro, provocaron un estallido de teorías. ¿Era este uno de esos encuentros mencionados por Stallone y Evelyn? ¿Podía tratarse simplemente de una charla amistosa o de algo mucho más siniestro? El video en sí no confirmaba nada, pero alimentó la paranoia colectiva. Los medios comenzaron a reportarlo como la pieza que faltaba en el rompecabezas. Y aunque aún no había veredictos, el juicio se volvía cada vez más simbólico, más profundo, más necesario. Sylvester Stallone, desde su casa, ofreció una breve entrevista a una cadena independiente. Sentado en su sillón, con una expresión reflexiva, confesó que sentía una mezcla de alivio y culpa. Alivio por haber hablado, por haberse liberado de una carga que llevaba en silencio por años. Y culpa por no haberlo hecho antes, cuando tal vez podría haber evitado tanto daño. Dijo que no busca venganza. Que no lo mueve el odio. Que su única motivación es la justicia. No por mí, aclaró, sino por todos los que no pudieron alzar la voz. Su tono era suave, pero sus palabras cortaban como cuchillas. En paralelo, la defensa de Diddy comenzó a moverse rápidamente. Emitieron un comunicado afirmando que todas las acusaciones eran difamaciones sin fundamento, promovidas por personas con intereses ocultos. Alegaron que ninguna de las evidencias era concluyente y que se trataba de un intento por desestabilizar a una figura influyente dentro del negocio musical. Incluso sugirieron que Stallone podría estar siendo manipulado para desviar la atención de otros problemas legales que enfrentan ciertas productoras rivales. Pero la opinión pública no parecía dispuesta a aceptar ese argumento. En menos de 24 horas, se organizaron protestas frente a estudios, firmas musicales y hasta frente a la residencia de Diddy en Miami. Carteles con frases como "El silencio ya no se compra" y "Rocky nos despertó" eran sostenidos por personas de todas las edades, razas y credos. Algo había cambiado. Y no era solo un juicio más. Era una grieta en el muro de lo intocable. La fiscalía, al notar el efecto dominó de las declaraciones, pidió extender el proceso para incluir nuevos testimonios. Entre ellos, el de una actriz joven que había desaparecido del radar hace varios años, justo después de grabar un video musical con uno de los protegidos de Clive Davis. Según el equipo de investigación, ella estaba dispuesta a hablar, y lo que tenía para decir podría ser aún más desgarrador. Y mientras tanto, en redes, una vieja frase de Stallone en una película se convertía en símbolo de resistencia: no se trata de lo fuerte que golpeas, sino de lo fuerte que puedes ser golpeado y seguir avanzando. Ahora, esa línea no hablaba de boxeo, sino de la lucha contra un sistema enfermo. Y mientras el estruendo de las manifestaciones se multiplicaba en todo el país, el tribunal abría sus puertas una vez más para lo que sería otra jornada histórica. Esta vez, la expectación era mayor. Las filas para entrar se formaban desde la madrugada. Reporteros de todo el mundo se agolpaban en las afueras. Y adentro, una nueva figura iba a romper el silencio, una joven llamada Cassandra Lane. Cassandra, actriz y cantante emergente de los años 2000, había desaparecido del ojo público sin explicación tras protagonizar un video junto a un artista apadrinado por Davis. Durante años, su nombre quedó sepultado en la memoria colectiva. Pero esa mañana, apareció con la cabeza en alto y mirada firme. Su testimonio sería el más crudo hasta ese momento. Con voz quebrada al principio, Cassandra relató cómo fue invitada a una fiesta exclusiva tras una premiación. Dijo que le habían prometido que sería una oportunidad para su carrera, una reunión con ejecutivos importantes. Lo que encontró fue una mansión llena de figuras del espectáculo, cámaras apagadas, celulares requisados y un ambiente de tensión disfrazado de glamour. Fue llevada a un cuarto privado donde, según ella, la esperaba Diddy junto a 2 personas más. No mencionó nombres, pero los describió con precisión. Habló de presión, manipulación y miedo. Dijo que lo que vivió esa noche fue la razón por la que abandonó su carrera. No quería ser famosa a ese precio, declaró, mientras muchas personas en la sala bajaban la cabeza, visiblemente afectadas. El fiscal, visiblemente conmovido, no necesitó hacer muchas preguntas. Cassandra había pintado con palabras lo que decenas habían insinuado durante años, que en el centro del entretenimiento global existía una red de poder diseñada para someter. Y lo más perturbador, según la joven, era que todos sabían lo que ocurría. La industria no solo lo permitía, lo aplaudía, dijo. Y quienes se negaban, simplemente desaparecían. La audiencia estaba paralizada. Incluso algunos representantes de las disqueras presentes salieron de la sala al borde del llanto.
Fue el testimonio que rompió el blindaje emocional del juicio. Porque no hablaba de pruebas técnicas ni contratos turbios. Hablaba de dignidad perdida. De sueños rotos. De un sistema que devoraba a su propia gente. Esa misma tarde, el abogado de Didi convocó a una rueda de prensa urgente. Vestido con traje oscuro y rostro tenso, negó cada una de las acusaciones. Afirmó que todo era una caza de brujas mediática, impulsada por enemigos del artista. Dijo que los testimonios eran contradictorios, que no había pruebas materiales contundentes, y que muchos de los denunciantes buscaban fama o compensaciones económicas. Pero el daño ya estaba hecho. En las redes, los hashtags #Yo no me callo y #Industria en juicio lideraban las tendencias globales. La figura de Didi, que por años fue sinónimo de éxito y ostentación, era ahora símbolo de un sistema que muchos querían ver caer. Incluso otros artistas, algunos aún en activo, comenzaban a hablar. No con la contundencia de Stallone o Cassandra, pero con mensajes enigmáticos, declaraciones ambiguas y likes que decían más que 1000 palabras. Uno de ellos fue un post de Kanye West. En su cuenta, publicó una imagen en negro con una sola frase: sabíamos. Y fallamos. La publicación fue compartida millones de veces. Y aunque no dio nombres, el contexto era claro. El efecto dominó había comenzado, y nadie sabía hasta dónde podía llegar. De vuelta en el juicio, el juez decidió permitir que la sesión siguiente se centrara en testigos indirectos. Gente que no había sufrido directamente, pero que había estado cerca, lo suficiente como para ver lo que muchos querían ocultar. Entre ellos, un antiguo guardaespaldas de Clive Davis. Bajo condición de anonimato, aceptó declarar mediante videollamada. Su rostro fue oscurecido y su voz modificada. Contó que durante años fue asignado a eventos privados, que presenció escenas que lo perturbaron profundamente, pero que nunca denunció por temor a perderlo todo. Dijo que más de una vez encontró a jóvenes llorando en rincones después de esas reuniones privadas. Que se le ordenaba ignorar, cerrar puertas, proteger la discreción de sus empleadores. Y que incluso una vez fue testigo de una conversación en la que se hablaba de cómo neutralizar a un periodista que estaba investigando demasiado. Nuevamente, el tribunal quedó en silencio. La palabra neutralizar resonaba con un peso abrumador. Era más que una metáfora. Era una señal de hasta dónde podía llegar el control ejercido desde la cima. Nadie lo dijo, pero todos lo sintieron. Y fue entonces cuando alguien inesperado pidió la palabra. No un artista. No una víctima. Ni un fiscal. Fue un jurado. Una mujer de mediana edad, profesora universitaria, que rompió el protocolo y, con permiso del juez, dijo algo que quedaría para la historia: este juicio no es sobre una persona. Es sobre una cultura. Una forma de hacer las cosas que nos ha destruido desde adentro. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar eso. No para castigar, sino para sanar. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso espontáneo. Era algo que no estaba permitido en el tribunal, pero el juez no lo detuvo. Solo asintió con la cabeza, como quien sabe que está presenciando algo que trasciende el proceso legal. En ese momento, Didi bajó la mirada. No habló. No reaccionó. Por primera vez en semanas, pareció vulnerable. O tal vez fue solo una máscara cayendo. Porque las máscaras, como el silencio, tienen fecha de caducidad. Y esa fecha, en ese tribunal, parecía estar muy cerca. La jornada cerró con más preguntas que respuestas. Pero por primera vez en mucho tiempo, las preguntas no eran susurradas en pasillos oscuros. Eran gritadas a los cuatro vientos. ¿Cuántas carreras fueron sacrificadas por no jugar el juego? ¿Cuántos contratos escondían cláusulas que nadie leyó? ¿Cuántas fiestas sirvieron de fachada para lo innombrable? Y lo más importante, ¿quién más sabía? Porque mientras en la sala del tribunal comenzaban a encenderse las luces y las cámaras se reactivaban para capturar la salida de los abogados, en las redes y programas de análisis emergía una lista no oficial de personalidades que podrían ser llamadas a declarar en los próximos días. Algunos nombres eran esperados, otros, sencillamente sorprendentes. Entre ellos, se mencionaban nombres tan dispares como Mariah Carey, Pharrell Williams, Usher, incluso ejecutivos de plataformas de streaming y festivales internacionales. Y aunque ningún vocero confirmó la veracidad de estas filtraciones, el solo rumor causó un terremoto en el mundo del espectáculo. Los medios tradicionales, que hasta hacía unos días evitaban cubrir con profundidad el tema, se vieron obligados a sumarse al fenómeno. En los canales de noticias más vistos de Estados Unidos, se abrían bloques especiales para hablar del caso.
CNN, MSNBC, incluso Fox News, destinaron horas completas para analizar el testimonio de Stallone, las acusaciones contra Diddy, y lo que este juicio podría significar para el futuro de la industria. Pero mientras la atención se multiplicaba, también lo hacían las presiones. Varios periodistas que cubrían el caso reportaron haber recibido llamadas anónimas, advertencias para que frenaran con ciertos enfoques. Una reportera de Los Angeles Times denunció en directo que su equipo de investigación fue seguido tras una entrevista clave. Y en las redes, bots y cuentas falsas comenzaron a desacreditar testimonios, ridiculizar a víctimas, e incluso manipular videos para crear confusión. Era evidente que no todos estaban dispuestos a que la verdad saliera a la luz. Y eso hacía que cada nueva declaración fuera aún más valiente, más trascendental. Porque no solo se enfrentaban a un sistema judicial, sino a una maquinaria millonaria de silenciamiento. Una que por décadas había operado impune, escudada en contratos, fama y miedo. Y en medio de ese clima enrarecido, un nuevo personaje irrumpió en escena, Ilaiche Torres, un joven productor de apenas 26 años, conocido por colaborar con artistas emergentes y ser crítico del mainstream. Ilaiche apareció en una transmisión en vivo con más de 3 millones de espectadores simultáneos. Sin guión, sin protección legal, comenzó a contar lo que él y otros habían vivido al intentar firmar con ciertas disqueras. Dijo que a sus 21 años fue invitado a una fiesta privada donde conoció a un Diddy en actitud extraña, rodeado de personas que parecían actuar más como escoltas que como colegas. Lo más inquietante fue cuando mencionó que, tras negarse a ciertas propuestas, su estudio fue vandalizado, su contrato cancelado y su nombre borrado de los créditos de una canción que él había producido en su totalidad. No quiero fama, no quiero venganza. Solo quiero que esto se acabe. Que nadie más pase por esto, dijo mirando directamente a la cámara. El video se hizo viral en minutos. No solo por lo que decía, sino por la forma en la que lo decía, con rabia, con dolor, con una honestidad imposible de fingir. Y con él, decenas de productores jóvenes comenzaron a contar historias similares. No todas vinculaban directamente a Diddy, pero todas hablaban de un ecosistema enfermo, donde la creatividad y el talento eran intercambiados por obediencia y sumisión. Fue entonces cuando alguien inesperado hizo su aparición, Snoop Dogg. En una publicación en sus redes, escribió: «He estado en esa jungla. Vi cosas. Escuché cosas. Pero también sobreviví. Y es hora de hablar». Lo acompañó con una imagen en blanco y negro de una cabina de grabación vacía. La reacción fue inmediata. Miles de comentarios le pedían que contara su historia. Algunos le agradecían por romper el silencio. Otros, por primera vez, se atrevían a decir: «Yo también estuve ahí». Con cada hora que pasaba, el juicio se transformaba en algo más grande. Ya no era solo sobre Diddy, ni sobre una noche, ni sobre un testimonio. Era una purga simbólica. Un ajuste de cuentas. Un momento histórico donde las víctimas encontraban voz y el poder temblaba. Y mientras tanto, del lado de la defensa, la estrategia comenzaba a cambiar. Los abogados dejaron de atacar los testimonios directamente. Ahora se enfocaban en desmontar la credibilidad de los testigos, en vincularlos a movimientos políticos o económicos, en insinuar que todo era una campaña orquestada. Pero ya era demasiado tarde. La opinión pública había elegido un bando. Y no era el suyo. La fiscalía, por su parte, anunció que tenía más pruebas listas para ser presentadas en la siguiente audiencia. Se hablaba de correos, grabaciones privadas, e incluso material que había sido entregado de forma anónima a través de una plataforma segura. Y aunque no se confirmaron detalles, se filtró que uno de esos materiales podría cambiar el rumbo del juicio. El rumor era tan fuerte que esa noche, las principales cadenas suspendieron su programación habitual para dar espacio a especiales informativos. En ellos, se analizaban patrones de comportamiento, cronologías de eventos pasados, y conexiones ocultas entre las personas involucradas. Incluso se empezaron a ver diagramas de relaciones entre ejecutivos, artistas, sellos discográficos y eventos específicos. Y en medio de todo, un nombre volvió a la conversación: Kim Porter. La ex pareja de Diddy, fallecida en circunstancias que muchos aún consideran extrañas, había sido mencionada en varios testimonios, pero hasta entonces no se había profundizado en su historia. Ahora, el fiscal dejaba entrever que nuevos elementos podrían arrojar luz sobre su trágica muerte. Un correo, aparentemente enviado por ella semanas antes de su fallecimiento, estaba siendo peritado por expertos en autenticidad. En él, Kim habría expresado temor por su seguridad.
Hablaba de secretos que podrían hacer caer a muchos. De arrepentimientos. De un silencio que la estaba destruyendo. Nadie sabía con certeza si ese correo era real, pero el simple hecho de que fuera considerado evidencia ponía a temblar a más de uno. Y justo cuando parecía que no podía haber más sorpresas, llegó una llamada que cambiaría todo. Un antiguo asistente de producción, que trabajó por años en eventos organizados por Bad Boy Records, pidió protección federal a cambio de testificar. Según las autoridades, lo que tenía para contar era tan delicado que podía poner en riesgo su vida. La fiscalía aceptó y programó su testimonio para la semana siguiente. La tensión era total. La corte, la prensa, el país entero estaban al borde del asiento. Las calles frente al tribunal se llenaron de nuevo, pero esta vez no solo con periodistas, sino con personas comunes que se acercaban impulsadas por algo más profundo que la curiosidad, una necesidad colectiva de justicia. Algunos llevaban pancartas con mensajes como "No más silencio" o "La música no debería doler". Otros simplemente estaban ahí, observando en silencio, con el peso de las revelaciones acumuladas reflejado en sus rostros. Dentro del tribunal, el ambiente se tornó más solemne que nunca. Todos sabían que lo que se estaba construyendo era más que un caso penal, era un parteaguas en la historia del entretenimiento. El joven asistente, protegido por un programa especial, fue escoltado por agentes federales mientras un murmullo recorría la sala. Nadie sabía exactamente qué iba a decir, pero todos sentían que lo que estaba a punto de revelar podía derrumbar una estructura entera. Con voz temblorosa, comenzó a hablar de las llamadas zonas seguras, espacios dentro de propiedades privadas donde se realizaban fiestas cerradas. Lugares donde se les pedía a los invitados dejar sus celulares, firmar acuerdos de confidencialidad y, en ocasiones, hasta consumir ciertas sustancias para relajarse. Describió noches enteras organizadas con precisión quirúrgica, donde los asistentes eran seleccionados por su influencia, su silencio o su vulnerabilidad. Lo más perturbador no fue solo lo que dijo, sino los nombres que mencionó. Estrellas de talla mundial, empresarios, políticos. Gente que no solo sabía, sino que participaba activamente. Uno de los fiscales le pidió describir una noche específica. Él narró un evento en Miami, una mansión junto al mar, luces tenues, cámaras escondidas, y un sistema de control tan eficiente que parecía sacado de una película distópica. Dijo que en una ocasión, escuchó a Kim Porter discutir con Didi. Que ella le gritó que todo eso tenía que parar, que alguien iba a hablar. Que si algo le pasaba, él sabría que ella había dejado todo documentado. La sala entera contuvo el aliento. No fue necesario añadir más. El eco de esas palabras llenó cada rincón del tribunal. Afuera, los medios captaban la reacción de figuras públicas. Algunos excompañeros de Didi publicaron mensajes ambiguos, otros eliminaron fotos, y algunos pocos, como el rapero Common, se pronunciaron con firmeza: la verdad siempre encuentra su camino, incluso entre la oscuridad más densa. En las redes sociales, el hashtag #Justicia para Kim se volvió tendencia mundial. Videos antiguos comenzaron a recircular, entrevistas donde Kim parecía enviar señales ocultas. Fragmentos donde su voz se quebraba al hablar del pasado. Miradas fugaces, respuestas cortadas, silencios que ahora parecían gritar. Los fans, acostumbrados a ver todo como parte del espectáculo, se encontraron con una realidad que dolía. Porque no era una película. No era un guión. Eran vidas reales, historias ocultas, traumas que por fin estaban saliendo a la luz. Y justo cuando parecía que ya se había dicho todo, la fiscalía solicitó que se reprodujera un fragmento de una llamada telefónica obtenida bajo orden judicial. En ella, Didi hablaba con un colaborador cercano sobre encargarse del problema de la manera habitual. Nadie dijo el nombre de Kim, pero el momento, la fecha y el contexto coincidían con los días previos a su muerte. El jurado tomó nota. Los jueces se miraron en silencio. Fue entonces cuando Sylvester Stallone, quien se encontraba en la sala como observador desde su testimonio anterior, se levantó lentamente y se acercó a los reporteros que lo esperaban fuera. Con voz firme, dijo: esto ya no es solo sobre un hombre. Es sobre toda una industria que necesita purificarse. Si este es el precio, vale la pena pagarlo. Al día siguiente, el fiscal principal anunció que se abrirían nuevas líneas de investigación. Que los testimonios recibidos habían revelado conexiones que superaban el caso inicial. Que se investigaría a fondo, sin importar los nombres ni los títulos. Mientras tanto, Didi, sentado tras su equipo legal, mantenía la mirada fija en el suelo. Su rostro,
que alguna vez representó éxito y poder, ahora parecía reflejar el peso de una verdad que por años se había negado a aceptar. Su silencio era más elocuente que cualquier declaración. Y en ese silencio, la industria comenzó a moverse. Algunas disqueras anunciaron auditorías internas. Plataformas de streaming eliminaron contenido asociado con escándalos. Productores anónimos comenzaron a hablar, a crear redes de apoyo para jóvenes artistas. Por primera vez, se sentía una brisa de cambio real. Pero también había miedo. Porque este juicio, aunque poderoso, era solo el principio. Las ramificaciones llegarían lejos. Algunos temían que nuevas verdades, aún más oscuras, emergieran. Que el castillo de cristal de la fama se rompiera en 1000 pedazos, revelando todo lo que había debajo. Y sin embargo, la gente no apartó la mirada. Porque cuando la justicia empieza a caminar, no hay vuelta atrás. Porque las palabras de Kim, las lágrimas de Ilaiche, el coraje de Stallone, ya habían plantado una semilla imposible de detener. El juicio continuaría. Pero algo ya había cambiado para siempre. Y aunque no todos los culpables caerían de inmediato, el muro de impunidad había sido agrietado. Y esa grieta, tarde o temprano, lo derribaría todo.